¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra serie de videos de estadística. En este caso les presentaré el cálculo de las medidas de dispersión, las cuales son varianza, desviación media, coeficiente de variación y el coeficiente de oblicuidad. Para eso nos vamos a basar en la tabla que utilicé en el ejemplo anterior, la cual ya estaba calculada hasta la columna fx, es decir, la columna de la frecuencia por el punto medio. Hasta acá teníamos nuestra tabla y en esta nos vamos a basar para poder construir o calcular nuestras medidas de dispersión. Para eso voy a agregar tres columnas a nuestra tabla. ¿Qué columnas vamos a agregar? La primera de ellas es el punto medio menos la media. Recordemos que la media ya la habíamos calculado previamente. La segunda columna a agregar es elevar al cuadrado la columna anterior, el punto medio menos la media. Y la última columna es multiplicar ese resultado por la frecuencia. Estas tres columnas debemos de agregar para poder calcular nuestras medidas. Avanzamos entonces. Como les decía, la primera columna es calcular la resta entre el punto medio y la media, que es 66.9. Entonces voy a restar 44.5 menos 69.6 y así sucesivamente. Cada uno de estos valores restados con la media aritmética. Voy a elevar al cuadrado entonces para agregar nuestra segunda columna extra en los resultados posteriormente calculados. Recordemos que los negativos, al elevarlos al cuadrado, vamos a obtener un resultado positivo. Por lo tanto, toda esta columna deben de ser positivos. De hecho, por eso es que se elevan al cuadrado, para poder corregir esos valores negativos y tener solo valores positivos. Agregamos nuestra última columna, que es la columna de la frecuencia multiplicada por la resta entre el punto medio y la media elevada al cuadrado. En resumen, vamos a multiplicar nuestra columna del paso anterior por f, es decir, 10 por 501.76, 12 por 153.76 y así sucesivamente, cada uno de los f por esta penúltima columna para obtener. Y por último, debemos de sumar toda esta columna para poder obtener un valor o la sumatoria de esto. Ya con esto calculado, debemos de tener acá nuestra sumatoria, o nuestra fórmula, nos pide la sumatoria que se resume en esta cantidad, en este caso 15.612.16 dividido n-1. N recordemos que es el número de datos. Recordemos que esta tabla que estábamos utilizando, estábamos trabajando con 66 datos, por ende nos va a quedar 66 menos 1 y todo eso nos da resultado de la varianza, que es 240.19. Con la varianza calculada puedo calcular mi desviación media. Recordemos que la desviación media se resume como la raíz cuadrada de nuestra varianza. Es decir, que si yo calculé correctamente la varianza, únicamente debo sacar la raíz cuadrada de ese valor y esa será nuestra desviación media. Calculamos entonces el coeficiente de variación. Recordemos que la fórmula del coeficiente de variación es la desviación media dividido la media aritmética multiplicado por 100. La desviación media nos quedó 15.50 como vimos en el paso anterior y la media aritmética era de 66.9 multiplicado por 100 obtenemos como resultado 23.7. Primero divido y luego multiplico. Y por último vamos a calcular el coeficiente de oblicuidad.
el coeficiente de oblicuidad, nuestra fórmula nos dice 3 por la resta entre la media y la mediana dividido la desviación media. Sustituimos los datos entonces, la media era 66.9, la mediana en el ejemplo anterior, en el video anterior, recordemos que nos dio como resultado 63.4. Restamos, luego multiplicamos por 3 y por último dividimos por la desviación media, que en este caso es 15.50, para obtener como resultado 0.67. Muy bien, jóvenes, así es como hemos calculado las medidas de desviación. Espero quede un poco claro. De todas formas, estaremos resolviendo dudas durante la clase en línea. Gusto saludarlos, nos vemos en la clase.